Pedro Infante o Jorge Negrete, la rivalidad que dividió a todo México. En la historia del cine de oro mexicano hay nombres que brillan con tanta fuerza que el tiempo no logra apagarlos. Pero entre todas las estrellas que iluminaron esa época, hay dos que siguen generando conversación, admiración y debate. Pedro Infante y Jorge Negrete. Dos hombres, dos leyendas, dos formas de entender el alma de México. El nacimiento del charro elegante Jorge Negrete fue el primero. Su voz educada, poderosa y disciplinada lo colocó en lo más alto del panorama musical. Era un cantante de ópera, con formación militar, que había aprendido a proyectar no solo su voz, sino también su presencia. Negrete representaba la elegancia del México tradicional, el orgullo, la gallardía, el honor. Su figura imponía respeto, su porte conquistaba miradas y su manera de interpretar las canciones era una mezcla entre técnica y pasión contenida. En la pantalla grande, Jorge era el charro idealizado, el hombre fuerte, el caballero de sombrero impecable y corazón firme. Fue uno de los primeros en exportar la imagen del charro mexicano al mundo, conquistando audiencias en Cuba, Argentina y España. Era culto, educado y perfeccionista, pero detrás de esa figura admirable, también había quien lo veía como arrogante y distante. No era el amigo de todos, sino el ídolo de algunos. Y entonces, llegó Pedro Infante. Su voz no era tan técnica, pero tenía algo que Negrete nunca logró dominar del todo, el alma del pueblo. Pedro no actuaba un personaje, era el mismo, un hombre con raíces humildes, que entendía la lucha diaria, los amores imposibles y las lágrimas escondidas detrás de una sonrisa. Donde Negrete era perfección, Infante era espontaneidad. Donde uno era admirado, el otro era amado. Pedro conquistó corazones no solo por su talento, sino por su humanidad. Se equivocaba, reía, lloraba, amaba intensamente. En sus películas, la gente no veía a una estrella, veía a un reflejo de sí misma. El público mexicano se dividió. Algunos defendían la voz educada y el porte de Negrete, símbolo de disciplina y orgullo. Otros preferían la calidez de Pedro, el hombre que cantaba con el corazón. Y ahí nació la controversia. Se decía que Negrete veía a Infante como una amenaza, que no le gustaba su estilo popular, que lo consideraba demasiado sencillo para ocupar el trono del cine nacional. Pedro, en cambio, nunca habló mal de Negrete. Lo admiraba, aunque sabía que no era del agrado del charro cantor. En entrevistas, respondía con respeto, y más de una vez confesó su gratitud por seguir los pasos de quien abrió el camino antes que él. Pero el público ya había elegido. Pedro Infante se convirtió en el ídolo del pueblo, el que lloraba con ellos, el que cantaba por amor y sufría por desamor. Jorge Negrete, por su parte, mantuvo su lugar como el ídolo nacional, el representante de la elegancia mexicana. El destino quiso unirlos más allá de la rivalidad. En 1953, Jorge Negrete murió a los 42 años, víctima de una enfermedad hepática. Todo México lloró su partida, incluso Pedro Infante. Se dice que Pedro lloró desconsolado y que asistió al funeral conmovido, cantando con respeto por quien había sido su ejemplo y su competencia. Pero 4 años después, en 1957, la tragedia se repitió. Pedro Infante falleció en un accidente aéreo, a los 39 años. La noticia paralizó al país. Millones de personas salieron a las calles a despedirlo. Las radios repitieron sus canciones, los cines proyectaron sus películas, y México entero sintió que había perdido a su hijo más querido. 2 muertes prematuras. 2 ídolos que partieron jóvenes, dejando un vacío que jamás se llenó. Con el paso del tiempo, ambos se convirtieron en mitos. Negrete, el símbolo del México orgulloso, firme y patriota. Infante, el reflejo del México sentimental, alegre y sufrido. 2 caras de una misma moneda. Sus películas se siguen viendo, sus canciones siguen sonando, y cada generación encuentra en ellos una razón para volver a enamorarse del cine de oro. Y, aunque nunca llegaron a ser amigos cercanos, el respeto entre ambos creció con los años. Dicen que, desde el más allá, Negrete y Infante comparten el mismo altar de la memoria mexicana, donde uno representa la fuerza y el otro, el corazón. Hoy, más de 60 años después, la discusión sigue viva. ¿Quién fue el más grande? Algunos aseguran que sin Jorge Negrete no habría existido Pedro Infante, que Negrete fue el pionero, el que abrió las puertas al cine ranchero y dio identidad a toda una nación. Otros afirman que Pedro Infante superó al maestro, que su calidez, su humildad y su cercanía con el pueblo lo convirtieron en el verdadero ídolo de México. ¿Y tú qué opinas?
¿Prefieres la voz potente y la elegancia de Jorge Negrete, el charro que llevó el orgullo mexicano al mundo? ¿O te quedas con la sonrisa sincera y el corazón inmenso de Pedro Infante, el hombre que lloró, cantó y vivió por su gente? La respuesta tal vez no importe, porque al final, México no sería el mismo sin ellos dos. Dos almas distintas, un mismo amor por la música, el cine y el país que los vio nacer. ¿Pedro Infante o Jorge Negrete, quién es tu verdadero ídolo? La polémica sigue viva, y quizás seguirá así por toda la eternidad.